Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la importancia de los principios SOLID. Primero comencemos con una propuesta y es que los principios SOLID fueron creados pensando en los demás programadores. Primero, necesitamos entendimiento del código, que sea fácil de testear, que sea fácil de ampliar, que los errores que se vayan a corregir en el software sean solamente en una parte específica, no en todo el código. Por ejemplo, hay unos errores que ustedes en algún momento cambiaban algo, digámoslo así, el nombre de una variable, la lógica de una función, y ocurría que en todo el software se iba esparciendo el error, prácticamente como una plaga, como un virus que se expande y daña todo el software. Ocurre eso en algunos programas cuando se escriben de una mala manera. Pero en programas que se escriben de una buena manera, ustedes solamente tienen que cambiar el código en un solo lugar y se acabó el problema. Muchas veces esto es muy importante porque hay que pensar en los demás programadores que van a ser los que van a cambiar el código, que van a ser los que van a ampliar el código, que van a entender lo suyo y van a, a corregir sus errores, porque también pueden haber errores, o van a hacer un cambio, ¿sí? Entonces, más que todo en ellos hay que pensar, no hay que pensar es en la máquina, hay que pensar en sus compañeros, en los programadores que van a tocar su código. Piensen en el futuro del software. Digámoslo así, que muchas veces nosotros pensamos en el presente. Había una vez, cuando yo estaba en la universidad, un profesor de algoritmos dijo lo siguiente: a mí no me interesa cómo escriban su código, a mí no me interesa nada de eso, a mí lo único que me interesa es que el software funcione. Y ahí cuando yo empecé a ver los principios SOLID, me recordó lo ciego de que era esa persona. Realmente hay otros que yo me acuerdo muy bien que se lucían diciendo así es como se debe escribir un software, ¿sí? Solamente lo mostraban, mas no lo enseñaban, ¿sí? Solamente era para, ¿cómo les digo yo? Para lucirse, que eso, pues realmente cuando usted está enseñando, eso es totalmente mal visto, digámoslo así. Esto, cuando ustedes les enseñan de esta manera, realmente ignoren lo que les dicen. Ustedes tienen que pensar en el futuro del software porque si es su proyecto, es su empresa, es, es lo que usted ha creado o va a trabajar para otra empresa, independientemente de las dos cosas. El que se va a ver perjudicado de primeras es, digámoslo así, es su empresa y crean un software mal escrito y de eso se mantiene su modelo de negocio. El problema es que, por ejemplo, puede irse el programador estrella que sabe cómo funciona el software y le deja los problemas a los siguientes programadores que ni siquiera van a saber qué significa el código, ¿sí? Van a empezarse a preguntar, uy, este código, ¿cómo fue hecho? ¿Cómo vamos a poder ampliar esto, modificar esto, si realmente el código no nos ayuda a nada, no nos ayuda a entenderlo? Ahí vamos a empezar a tener problemas. Otra cosa, cuando son sus proyectos y requieren una ampliación en un futuro, imagínese cómo van a poder hacer una ampliación, una mejora, un cambio, si ni siquiera se entiende el código. O ocurre un error y toca cambiar todo el código, todo. Sí, toca hacer muchas modificaciones en otras partes del proyecto. Entonces, pensar en el futuro es muy importante tanto como pensar en el presente. Aunque claro, hay un acrónimo que nos dice que nosotros no podemos empezar. Hay veces hay que saber hacer los cambios y hay que empezar a, ¿cómo se dice?, a mejorar el código en el momento indicado. Ese momento es cuando el proyecto se empieza como a, a consolidar, digámoslo así.
En ese momento hay que empezar a pensar en mejorar el código, en mejorar las funciones. No solamente hay que esperar a que el software funcione, sino hay que decir, ah, no, este software hay que mirar cómo podemos optimizar unas funciones, cómo podemos mejorar el código, ¿sí? Yo lo pensaría de esa manera. Primero, hacer que el software funcione y después empezar a optimizar el código. O sea, en pequeñas partes, en pequeñas porciones. Empezar a mirar, ¿funciona esto? Listo, mejoremos el código. Y así, en pequeñas porciones. En eso yo pensaría para mejorar el código. Otro de los problemas es que hay que aprender a cometer errores. Primero, ¿a qué me refiero con esos errores? Hay que aprender a hacer código que funcione pero que esté mal escrito. ¿Sí? Hay que empezar a comprender, hay que empezar a cometer errores en nuestro código para entender esos errores y corregirlos de una manera de una manera eficiente. Para resolverlos de una forma eficiente y rápida. Aquí también hay que decir, hay que aprender a escribir un código que no cumpla con estos requerimientos, porque ahí es donde empezaremos a entender por qué es tan importante utilizar los principios SOLID y el Clean Code, sobre todo. Ese es el momento cuando nosotros escribimos mal código, cuando escribimos un código de una manera mediocre, perdónenme la expresión, y también cuando escribimos esto, cuando vayamos a hacer un cambio y resulta de que el error se esparce en todo el programa como si fuese un virus, una plaga, ¿ah? Ahí es cuando nosotros vamos a entender por qué es tan importante utilizar los principios del Clean Code y la filosofía que tanto Robert Cecil nos ha propuesto. Sí, Robert Cecil Martin nos ha propuesto a nosotros para que para que sean utilizados en todo momento. Un dicho, los errores se pagan caro, ¿sí? Pero un código mal escrito quiebra sus vidas. Recuerden esto. Es importante que ustedes cometan errores, sí. Los errores se pagan caro, pero un código mal escrito en un futuro nos puede arruinar el software que nos mantiene a nosotros, que nos da ingresos. Piensen en eso, siempre. Eso es todo. Una observación. Cuando ustedes vayan a utilizar estos principios, será muy difícil empezar. De hecho, es muy difícil como pensar en cómo podemos nosotros escribir código limpio. Porque no es solamente decir, el nombre de las variables, el nombre de las clases, cómo dividimos las tareas, sino cómo vamos a escribir la lógica. Porque no es solamente escritura, lectura de código, no, es la lógica. La lógica del lenguaje también se ve afectada. Cuando nosotros hacemos un cambio, también la lógica cambia. Entonces, ahí hay que pensar en hacer una lógica eficiente, un código que se lea como un libro. No hay que exagerar tampoco. Como si fuese una narrativa, eso es una forma de decirlo. Hacer que el código sea un cuento, escrito en verso. Sí, eso es a lo que yo quiero llegar. Que sea entendible, que sea leíble, que ustedes apenas miren el nombre de una función, esa función cumpla esa tarea y que concuerde con el nombre de esa función. Así es sencillo. El nombre de la variable, que sea algo que tenga que ver con su nombre. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero llegar. No es fácil escribir código con principios SOLID, pero las recompensas son altas. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse, comenten y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el video. Hasta pronto.